¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Puntualmente son las 5 de la tarde en el horario de la grabación de este programa que está siendo emitido el Día de los Trabajadores. Era que dijimos que íbamos a emitir este programa, ¿verdad? Sí, así es. Exacto. Sí. No, mentira, hoy estamos en martes, vivo, en en pleno directo, feriado. como siempre, por No favor. pasa nada afuera para que vean que estamos en vivo. Cerro Porteño está perdiendo Sobre todo 2-0. Sobre todo por Aunque los igual invitados. vamos a Mira que se repetir. pidió el permiso para el martes y decir que se grabó. Claro, sí. Hicimos que se Fue grabó cosa. otro día. Claro, Ahora lo invitado no. ¿Te que... imaginas qué fuerte eso? No, 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 Sí. no. Estamos en vivo. ¿Qué hora tenemos, Pedro, ahí en pantalla? Son exactamente 18:53. las 18:50. 50 minutos. No, Bueno, de verdad. o 53. 55 ya. ¿Cuánto dice muchachos? 29 grados. Ahí arriba. 18:55. Y 55 en la pantalla de Unicanal, que por lo Sí, visto ya. somos nosotros acá lo estamos viendo. Pues. Sí, porque arriba está Ahí un poco arriba ocupado parece por otra cosa. que se perdieron los muchachos. No, están Bueno, mirando el tercero. partido. Bueno, ¿cómo están? Bien, bien, súper Todo bien. bien. ¿Bien? ¿Qué tal en este día del Todo trabajo? La bien. felicidad de poder estar Remándola. trabajando Sí. y haciendo honor a nuestro día. Sí, vos sabés, Sí. hablando, o sea, ya que estamos un poco hablando, que se retrasó hoy el tema del juzgamiento de acta. Sí. Sí, Dice tuvo que una pequeña... Una jueza no No se presentó y no avisó, dicen. Y no avisó Ni siquiera nada. comunicó nada. Están preocupados, quieren saber qué se hizo de ella, en fin. Y ahora pidieron, ya en un rato vamos a escuchar notas, se pidió que se pueda recomponer, digamos, y Sí. se pueda sumar. Lo que pasa es que Para poder equiparar. hay plazos que se tienen que cumplir. Yo creo que para el 3 tienen que tener más o menos todo. Entre el 3 y el 4, 3 y 4, Esperaba. esto, Claro. y después entra al juzgamiento definitivo Sí. hasta el 17. De Del hecho- 5 al 17. Exactamente, sí. Hoy, o por lo menos hoy lo que confirmaban es que ya llegaron al distrito número 8, digamos, que igual ya hace una mayoría en cuanto a cantidad de personas. Son 8 distritos de 19, pero en la masa, digamos, electoral sí ya se ha superado el 50%. Claro que sí. Así es que hay que ver si... Bueno, y que Sí se cumple con repetimos ese esto en el cronograma. pleno juzgamiento de centrales, donde han pedido un refuerzo, entre comillas. Sí. Fue la- concedido, del por hoy ya proceso. terminaron las actividades. Mañana van a proseguir con algo de refuerzo para poder agilizar Claro. la situación sin incidente. Sin incidente, Sin sin incidente. denuncia, sin nada. Exactamente. Sin incidente. De hecho, el cómputo provisorio de votos ya está cargado, al menos de los distritos que ya se realizaron, en la página del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Incluso ahí muestran cuántos incidentes hay o mesas impugnadas o cuántas Sí, sí, cuestiones en particular, pero nada de otro mundo hasta aquí. No, hasta ahora no. Hasta aquí, nada, pero nada de otro mundo, ¿verdad? Nada que no haya pasado en otras elecciones. Y bueno, esto se sigue desarrollando. Y que no dando sea de algún más modo, fuerza capital, ¿verdad? que no sea solucionable, digamos, por lo menos hasta ahora en lo que se ve por los caminos institucionales. O No, sea, y si hay están cuestiones ahí. menores, ¿verdad? Claro. Es Y más, Capital va a ser incidentes, impugnaciones el que tienen punto de que ser inflexión de las resueltas. elecciones. Tanto es así que hoy Por la hice un diferencia de asadito votos. ahí en la... Sí, los pero mismos ellos, apoderados, partido político. ellos hicieron un nunca estuvieron asadito. mal, ¿eh? Por el 1 de mayo, ¿viste? Claro, De paso. pero ellos, los que están jugando acta por ahora, No, ellos nunca estuvieron en mal. absoluto. Los otros que estaban por fuera son los que estaban diciendo que Sí. más o menos se caía el mundo, ¿verdad? Pero los que estaban en el trabajo juzgamiento de acta, digamos, en ningún momento... No. Entre paréntesis, para ahí Eso no. también parece el tema este por fuera, ¿verdad? Y sí, porque no se sostiene. qué peor. pues. Y no, claro, digo, no para ahí ni siquiera fue así, o no sé. Está ahí. No, pues ya le va a servir hasta un tiempo y después van a volver con la campaña Claro. a decir tanta, ¿verdad? Y ahí. Ah. Pero no... O sea, ya se abrió Silvia Ayala. Claro, También, ya está, se no. fue diluyendo, ¿no? Obviamente la gente también No, y como dice Mariano, tiene no un tipo quiere de ser sustento. utilizada. Me pido, No ¿dónde te tiene iba a ningún agarrar? Araña? sustento. Ay, no hay dónde agarrarse. No había dónde. Delirio, Lo pues. último le quedaba era agarrarse la barba de Leo y parece que se va a afeitar también, no sé. ¿Te imaginas? Sí. Estamos ahí, pero bueno, en fin, mucho ya no queda, ¿verdad? No. Bueno, a propósito de ese tema, y en un rato vamos a entrar al tema del día, por el Día de los Trabajadores. Así es. Sí. Me gustó el espíritu en el que vinieron, que no salieron al aire a decir, nosotros igual estamos acá trabajando casi como heroicos No, esa es tu- al tu frente. parte, esa. No, porque yo siempre Vos critico siempre cuando, haces la- cuando los medios salen a decir, y pese a hacer un feriado, No. estamos acá, como si fuera que nadie más Esa- trabaja en un día esa como hoy. frase tan novedosa, dice, festejamos el Día del Trabajador Trabajando. trabajando. Como si fuera, claro, como si fuera que no hay hospitales que estén trabajando, la policía, Está todo centros laburando. comerciales. No, Como si fuera que el shopping, periodismo era el restaurante. único que estaba trabajando. Había antes. sido. Estamos acá estoicamente para acompañarlos. Bueno, vamos a escuchar en esta primera parte a Miriam Cristaldo, que es jueza electoral, y al apoderado del Partido Colorado, Juan Ernesto Villamayor, sobre las Sí. situaciones que se dieron Claro. en este juzgamiento que, repito, con toda la tranquilidad del mundo, se está llevando adelante. A ver, vamos a escuchar las notas. Y estamos abocados todos a este trabajo a los efectos de poder ya terminar lo más rápido posible. Entonces, porque si no hacemos este trabajo nosotros, los otros tribunales, no vamos a llegar para, creo que con el cronograma electoral. Gracias a Dios tengo un plantel y unos funcionarios de primera que no escatiman el horario para quedarse para trabajar y así cumplir con la ciudadanía, al final que es
el objetivo institucional, ¿verdad? Hay cosas que tenemos que ir ajustando evidentemente, pero bueno, de la experiencia se aprende y con eso se mejora. Pero hasta este momento se está haciendo con la más absoluta transparencia y sin que exista, y eso es importante, sin que exista a este momento presentada ninguna denuncia de fraude en la justicia electoral. La gran parte de lo que se dijo se fundaba en la ignorancia del sistema, eso está absolutamente claro. Yo he seguido escuchando cosas que se siguen fundando en la ignorancia del sistema. En el marco de la aplicación del sistema se ha cumplido estrictamente y si bien es cierto hay errores formales, nada autoriza a suponer que allí existe un fraude. Bueno, parte entonces de lo que decían las personas que están interactuando todo el tiempo entre jueces electorales, apoderados y dentro de una absoluta normalidad. Tranquilidad, sí. Y no ganó por ahora en Central Liera Amarilla tampoco, como mencionaba. No. De hecho, el mismo Hay ya que ver de dónde pero sacaron ya los números. retrocedió también, ¿verdad? Después, Ante de paréntesis. 24 horas después de haberse autoproclamado, él después bajó los decibeles. Sí. Como que le decía, mira, no. Y ahora está. Metió Yo unos creo que lo cuantos que lainismos dijo- en esta elección, ¿verdad? Se Lo metió que en unos dijo cuantos, Villamayor no sé, para mí es tributos clave, a- sobre todo para la gente cuando dice que no hay denuncia formal de fraude, porque mal que mal hay gente que quedó con ese discurso, entonces claro. desde mi punto de vista lastimosamente porque son, digamos, engañados. ¿Por qué? Por lo que escuchábamos, que no hay ninguna denuncia formal. Cuando haya, bueno, ahí podemos hablar, ¿verdad? Bueno, de hecho va a quedar. Mucha gente va a continuar hasta las próximas elecciones pensando que quedó porque no se enteró cómo se resolvió por el camino. Lo que compartía Felipe hace unos días, el relato, ¿verdad? Que es casi tan dañino como el hecho en sí. Sí. Una vez que se instala la idea, cómo sacás después de muchas personas el tema, ¿verdad? Y sobre todo cuando comenzaron a confundir un poco, o se comenzaron a confundir los tantos, cuando se acusa directamente de fraude sobre una situación que no podía de alguna forma contrastar si existía o no el mismo, y después sí ya empezó la discusión, como diría alguien por ahí, holística, ¿verdad? Desde fuera, dice, no, pero el fraude es mucho más es mucho más estructural del que uno piensa, ¿verdad? Hemos venido en realidad en la campaña ya con el fraude de las encuestas, eso nos indujo al fraude dentro de la idea misma y la concepción, entonces ¿Te al acuerdas final, acá, ¿verdad? Toto, disculpa, Se mezcló todo para sacar nada. Pero antes, semanas antes, lo que decíamos nosotros que nos llamaba la atención es que el tema del fraude se había instalado mucho antes. Sí. Pero durante la campaña luego, todavía no se fueron a elecciones y ya está, me parece que va a haber fraude. Cada vez como lleva antelación. Claro. Una cosa de loco. Bueno, Pero no. ya está. Bueno, en fin, ya. Están a punto de anotar su candidatura y decir, pese a que sabemos que va a haber fraude, nos anotamos para... Sí. Es una forma paragüística de poder, Terrible. Cada vez de más- poder avanzar, ¿verdad? De poder ir Sí. en el proceso que repetimos. Y esto hay que hacerlo casi hasta el cansancio, ¿verdad? El proceso está normal. Sigue con la normalidad y Claro. con la participación de todos los partidos y movimientos políticos, ¿verdad? Todos los representantes. Sin claro. contar que el sistema sí hace aguas en algunos puntos que hay que modificarlo, pero hasta hoy no, la norma de la ley dice una cuestión. Bueno, ¿cómo están para festejar el Día de los Trabajadores hablando sobre el trabajo? Con un ánimo terrible. ¿Sí? Bueno, Destilando alegría. enamorado de querer estar Bien, acá. bien. Aprovechando el día para poner sobre la mesa cuestiones que no son, en realidad, algunas positivas, pero otras Sí. no tanto. Hay deudas pendientes todavía en materia laboral, así Y es sobre que todo vamos los a hablar grandes de eso. desafíos para un gobierno que se va a instalar próximamente Totalmente, sí, por eso. y que deja así este gobierno algunos puntos a seguir Sí. siendo debatidos y otros a seguir siendo impulsados sin dudas. Y vamos a ver y vamos a indagar hoy si es que también hay puntos positivos que se deben replicar en el próximo gobierno. Está Aldo Snit con nosotros. Aldo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos y felicitaciones. Sí, muy bien. Buenas noches para todos y gracias por la invitación y también felicidades a ustedes. Si tuvieras que elegir dos puntos, digamos, del gobierno que se puedan repetir para el que venga en materia de política de trabajo y otros dos que digas, bueno, esto hay que corregirlo de manera inmediata para lo que se viene. En primer lugar, hay que volver a instalar las mesas de diálogo. Eso no puede, el gobierno que se va a instalar no puede dejar de lado las mesas de diálogo. A través de esas mesas se solucionaron muchas cosas y mantener vamos a decir, la ley donde es automático el reajuste del salario mínimo anual conforme al porcentaje que se dé en ese momento, ¿verdad? Que es en junio de cada año. Yo creo que esos son dos puntos muy importantes, logros importantes que tuvimos como centrales obreras, como trabajadores, y son cosas que el próximo gobierno debe mantener, no puede desechar, vamos a decir, esos avances que tuvimos.
En segundo lugar, yo creo que este gobierno que se va a instalar a partir de agosto debe escucharle a los trabajadores, porque hasta ahora no tuvimos o sea, tuvimos una reunión así de paso, pero no lo que de la forma que nos gustaría, donde queríamos nosotros plantear, por llamarlo así, cuestiones muy importantes, ¿verdad? Que deben ser atendidas. Entonces, bueno, pero siempre tenemos fe de que Claro, que los aires nuevos puedan... a que los aires no puedan atender las reivindicaciones históricas de los trabajadores. Está con nosotros el ministro de Trabajo. Ministro, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos y felicitaciones también. Muy buenas noches a todos ustedes. Feliz Día del Trabajador. Ustedes hacen mérito trabajando, ¿verdad? Sí. Hay que acordarse que hoy vale doble, ¿verdad? Te digo que casi es un grupo de autoayuda, ¿verdad? En realidad creo que todos los que estamos acá estamos a punto de apoyarnos y salir con un abrazo fraterno y decir, bueno, ya pasó, ¿verdad? Ya pasó este día y vamos a seguir. Ministro, si ustedes tuvieran que hacer una evaluación de una gestión que termina en pocos meses, ¿tienen también 2 o más puntos positivos y con sabor a qué se quedaron en el sentido de decir, bueno, en esto no pudimos avanzar como nos hubiera gustado? Puntos así fuertes. La capacitación laboral, ¿verdad? Sin una buena correspondiente capacitación laboral, una educación para el trabajo, el adquirir un oficio, ¿verdad? Es difícil conseguir trabajo, es difícil conseguir un nivel salarial acorde a las expectativas. La inversión en capacitación laboral es una obsesión para el que busca empleo, el que busca trabajo, ¿verdad? Y una salida correcta. Hasta hoy en día es el vehículo más idóneo para conseguir trabajo, capacitarse para el trabajo, adquirir un oficio. El segundo punto también fuerte, coincido con Aldo, es en el diálogo social, o sea, la búsqueda del consenso dentro del disenso incluso, la fijación de agendas de competitividad social, la búsqueda claramente de establecer a dónde queremos llegar, cómo queremos ir a avanzar en las distintas áreas, ¿verdad? Puede ser el área digamos de transporte, puede ser el área de educación, puede ser incluso áreas donde se focalizan un determinado tema, como por ejemplo la cuestión salarial, ¿verdad? El hecho de trabajar conjuntamente, pasar de la simple protesta a la propuesta, pasar en vez de protestar, vamos a poner el hombro. A veces envuelve una alta dosis de frustración, ¿verdad? Porque no se puede conseguir a lo mejor tan rápido los resultados que uno quiere. Pero es el camino idóneo. Yo coincido con Aldo en ese sentido, eso no se puede dejar de lado. Al contrario, hay que fortalecerlo, hay que darle más calidad en cuanto más profesionalización, más análisis técnicos, ¿verdad? Y son puntos fuertes que deben continuar, deberían. Eso ya queda a cargo del próximo gobierno. Mariana, Felipe y Pedro, por favor. Sí, para Aldo, bueno, digamos que los números oficiales, algunos de ellos conocemos, por lo menos la tasa de desempleo, la tasa de subempleo o el empleo informal. Justamente hablando del nuevo gobierno que se inicia, si ustedes tuvieran que plantar sobre la mesa, digamos, o poner sobre la mesa cuestiones así prioritarias en cuanto a la informalidad, para ir revirtiendo un poco eso, o ese subempleo, ¿cuál crees vos que sería el camino? Porque es algo con lo que yo creo que luchamos y todavía no encontramos un poco la forma, porque el empleador, bueno, no busca la formalidad del empleado, no se suscribe a IPS, no tiene seguro social. Entonces hay gente que está llevando dinero a la casa, pero no tiene ese empleo formal. Para ir por ese lado, ¿cuál crees vos que puede ser el camino? ¿Cómo podría ser el gobierno? ¿Qué le dirían ustedes como sector trabajador? Bueno, en primer lugar, este gobierno que se está yendo también tuvo su participación en el sector transporte, por más de que sean empresas organizadas, supuestamente anteriormente las empresas de transporte tuvieron que ser, vamos a decir, reorganizadas y se les dio otra visión. Hoy tenemos empresas de transporte trabajando 8 horas mensualizados, cosa que nunca tuvimos, cosa que siempre fue. También hay un tema muy importante, claro, pero un porcentaje bajo todavía. Un porcentaje, sí, todavía.
no está todo solucionado, pero sí hemos Se hizo avanzado. algo. Ahora, lo que sí hay una tarea pendiente con este gobierno y que esperemos que el próximo gobierno atienda es la libertad sindical. No existe la libertad sindical en el país. Hay que dividir un poco eso. Por un lado, hablamos de la falta de libertad sindical en la falta de la libre organización que es a través del Ministerio del Trabajo actualmente. Y la otra es los patrones que despiden a sus trabajadores por el solo hecho de pretender organizarse. En el Ministerio del Trabajo seguimos con el problema de la burocracia, de que tarda bastante, de que tenemos problemas con las legalizaciones, las homologaciones y los registros sindicales. Y en las empresas seguimos con los problemas. Hoy tenemos una empresa que está de huelga, ¿verdad?, en San Lorenzo, donde despiden a un trabajador dirigente sindical de 22 años de antigüedad, ¿verdad? Y es más, esa empresa hace 9 años que descuenta a sus trabajadores el IPS y no paga, hace 9 años. O sea, aparte de estafar a los trabajadores, despiden otra vez a sus dirigentes sindicales. Entonces, ¿cómo opera una empresa así? y bueno, yo creo que tenemos la denuncia a la fiscalía, pero tampoco son imputados. O sea, por eso digo, hay infinidades de dificultades que siguen para los trabajadores, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros recomendaríamos al próximo gobierno en ese sentido? Es de que se vea el tema, por más de que sea otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, yo creo que ahí tenemos también problemas, porque los jueces ni fiscales se animan a imputarle. Imagínense, 9 años de descuento de sus trabajadores sin pagar el IPS. O sea, son cosas que deben ser atendidas. Vamos a hacer una pequeña pausa, por favor, a la vuelta. Felipe va a preguntar. ¿Estás listo, Felipe? A la vuelta Súper, afilado. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Por suerte tenemos pausas muy breves porque Felipe estaba que se comía las uñas. Por favor, Felipe. Sí, para el ministro justamente mencionaba Aldo, la burocracia, los procesos, el tema de, no sé si la palabra técnica, corríjame, la homologación, o para hablarlo muy sencillo, la aprobación de los sindicatos. ¿Cuánto lleva una vez que uno, digamos, mete un documento diciendo conformamos sindicato acá, nosotros 4, cuánto lleva el proceso para que para el Ministerio de Trabajo te diga está aprobado tu sindicato? Bueno, Porque depende. hay muchas quejas con eso, ministro. les Claro, digo. sí, yo conozco eso. Depende de la documentación de los recaudos, ¿verdad? Pongamos que yo presento Si completo, vos, sin problema. tenés absolutamente todos los recaudos, eso no debería pasar de un mes, ¿verdad? Porque incluso nosotros hemos introducido tecnología en los procesos. O sea, vos podés ir viendo tu expediente, dónde está, hacer seguimiento, hacer un tracking, ¿verdad? Un seguimiento. Hemos capacitado a la gente para, o sea, hay que entender de que en el ministerio, cuando nosotros nos hicimos cargo sobre la base del viejo Ministerio de Trabajo, no habían computadora, no había wifi, no usaban el internet, ¿verdad? Hoy en día todos los procesos están hoy en día informatizados. Entonces, ¿pero dónde está nuestro drama con respecto a eso? Es también en la informalidad. Entonces, vamos a una cuestión muy simple, donde parte todo, ¿verdad? El documento fundamental para nosotros, el Ministerio de Trabajo, es saber de la existencia del trabajador. O sea, esta empresa Unicanal tiene un año para presentar la lista de los trabajadores que realizan tareas en esta empresa. Ese es un trámite gratis. Ese es un trámite que se hacía, ¿verdad?, solamente en el Ministerio de Trabajo, en su sede central de Herrera y Paraguarí, en forma de papel, ¿verdad? Hoy en día se hace a través de la web, a través de un sistema informático, y vos podés estar en Encarnación, en Coronel Oviedo, en Pedro Juan Caballero, y podés enviar, ¿verdad? Sin embargo, no se cumple eso. Un trámite gratis a través de la web no se cumple. Y nosotros, en muchos casos, no tenemos la lista de los trabajadores. Estalla un conflicto, ¿verdad? Estalla en una empresa un conflicto,
lo primero que nosotros revisamos es quiénes trabajan en esa empresa. Y no tenemos informalidad. Imagínate si sobre eso se añade el tema de que sobre esos trabajadores informales, incluso de una empresa informal, nosotros tenemos que otra vez crear un sindicato y darle una homologación, un registro a un sindicato que de repente no tenemos ni siquiera la prueba de la existencia de esos trabajadores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hay que trabajar? Como hemos venido trabajando con Aldo, en la mesa social, donde traemos a las empresas y empezamos a analizar. Porque muchas de estas empresas no es que porque sí nomás quieren ser informales y porque sí nomás no quieren pagarle el IPS a sus trabajadores. No es una cuestión de así tan graciosa de decir, no, es malo nomás, por malo, por explotador, él no quiere pagar lo que corresponda. No, porque en muchos de los casos esta empresa que está en la informalidad no quiere pasar a la legalidad, a la formalidad, porque no quiere competir dentro de esa formalidad. Entonces, tomemos un ejemplo, guardia de seguridad. La guardia de seguridad, tenemos 50.000 trabajadores en el sector de guardia de seguridad, ¿verdad? 80% totalmente negro. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a lograr formalidad? Digamos, formalizando a las empresas primero. Porque hay una empresa de guardia de seguridad que tiene que competir con una que está en negro. Y obviamente el precio que te cobra ese guardia de seguridad, esa empresa de seguridad, ¿verdad?, es inferior a la que está formalmente establecida. Y por ende, al no poder competir, entonces esta empresa va haciendo el balance, va cerrando sus números con alguien que no debe hacerlo, que es con el sector de los trabajadores. Le paga menos a los trabajadores, no le paga IPS, ¿verdad?, no le da capacitación y a través de la informalidad ellos quieren competir. Entonces, nosotros le hemos convocado, hemos desarrollado un trabajo de formalidad de las empresas con los actores institucionales que confluyen dentro de ese segmento. En el caso de la empresa de seguridad, tiene mucho que ver la Policía Nacional, tiene mucho que ver el Ejército, ¿verdad?, porque son también instituciones que le dan parte de sus registros para poder funcionar. En el caso del transporte... Le interrumpo más, sí, ministro, porque para mí es importante saber. Una vez que ustedes, digamos, detectan, ponerle que la empresa de por sí no se acerque. Sí. Ustedes detectan, estalla el conflicto, se dan, verifican, Sí. digamos, la persona está, Sí. los trabajadores están, bueno, es, digamos, culpa, entre comillas, de la empresa no haber pasado a su listado de funcionarios. ¿Hay alguna pena respecto a eso? ¿Alguna sanción, una multa, algo? O digamos, vamos a una muchacha que hoy en día es una multa muy alta, ok. muy alta, ¿verdad? Eso es bueno saberlo. Incluso bajo análisis de que es demasiado alta, ¿verdad? Porque incluso tiene una tasa de interés diaria que se va ajustando, mira, ok. ¿verdad? Por el hecho de no presentar las planillas, mira, fíjate vos, está con respecto a eso, ¿verdad? Entonces, si el proceso se formaliza, ¿verdad?, y incluso las empresas van confluyendo en este proceso de formalización y se quieren crear un sindicato sobre la base de la formalidad, los recaudos que exigen la ley para la constitución de los sindicatos se cumplen sin mayores dificultades. Entonces, ahí es donde el proceso se facilita, ¿verdad? Con el sector transporte que menciona Aldo, nosotros hemos estado trabajando con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a través del Viceministerio de Transporte, donde hemos creado una instancia de trabajo y de diálogo, que es básicamente un trabajo interinstitucional, donde nosotros hemos salido no solamente, por un lado se están reformando el sector, las nuevas líneas, la renovación de la flota, el poder cobrar a través del boleto electrónico, que todavía no se aplicó, pero va a ser la gran solución para la formalización del sector, y a partir de ahí empieza a generar un efecto positivo que es la formalización de los choferes. Aldo acaba de decir, la primera vez que tenemos choferes 100% formalizados, trabajando 8 horas como debe ser, ¿verdad? Y el ajuste no se va vía choferes.
El ajuste no se da, sino al contrario, se da en la competitividad de la empresa. Entonces, nosotros hemos trabajado, hemos formalizado cerca de 3.000 choferes que le hemos dado IPS, y esos son, digamos, prácticamente, digamos, sin un discurso político, soluciones bien prácticas para poder ir solucionando la problemática del sector. Entonces, mucha gente dice simplemente el ministerio no nos quiere dar el registro. No es así. Nosotros no tenemos problemas de homologar las comisiones directivas, pero las comisiones directivas tienen que hacer asambleas reales. Claro, no, en muchos de los casos me traen una asamblea que no se hizo. Y cumplir con todos los recaudos. Entonces, con todos los recaudos, me quieren traer un nuevo dirigente, un nuevo presidente, de una organización sindical, cuando esa persona no hay elecciones al interno de los sindicatos son entidades democráticas que tienen que ejercer la democracia, tienen que tener sus asambleas, tienen que tener sus votos, tienen que constituir a sus líderes por el voto mayoritario de sus compañeros. Ministro, claro, obviamente todo tiene su reglamento, tiene que ser así o si no, no es válido. Ahora, estaba leyendo en un periódico en donde se sacó, el título decía, el consumo se ve afectado por el bajo nivel salarial de los trabajadores. Te sacan por edad, por rubro, ¿dónde está el problema? Te dice. Yo entonces le llamo al colega, le pregunto, y él me dijo, bueno, datos los saqué del mismo ministerio, de las centrales sindicales y otras fuentes. Ahora bien, estabas diciendo, acá mismo, que con la intervención del Estado, porque el Estado intervino en el tema transporte, se logró esto. O sea, tuvo que intervenir el Estado para que se vaya regularizando la situación paulatinamente en el sistema de transporte. Hay una fuerte inversión, desde el Metrobús hasta el préstamo que se le dio a las empresas para la renovación de las unidades de transporte. Subsidio. Subsidio, bajo obviamente ciertas condiciones y el control que se hace, ¿no? Ahora, no se puede replicar ese sistema en otros rubros de la producción, por ejemplo. ¿Por qué no se hace? El sistema que usamos en el sector transporte. Claro, obviamente adaptando a la situación. Pedro, ya lo estamos haciendo. Sí, a ver. Ya lo estamos haciendo. Te acabo de contar el tema del sector de guardia de seguridad. Confecciones. Estamos trabajando con la Asociación de Industriales Confeccionistas del Paraguay, ¿verdad? O sea, sector, empresas de limpieza, otro gran sector. Sí, son Las empresas de limpieza son... Sí. Bueno, Esa y seguridad. Seguridad. o sea, especialmente sectores donde tienen, digamos, basan su condición económica, empresarial, comercial sobre la base de mano de obra intensiva. Entonces, La construcción también... Las construcciones. Nosotros hemos iniciado un trabajo muy fuerte con las cámaras y los gremios de la construcción. Y fíjate en el gremio de la construcción, ¿dónde comienza el tema? El tema no comienza por una cuestión salarial. El tema comienza por la cuestión de seguridad ocupacional. Claro. Podemos ver a diario obras que se están haciendo y tenemos un obrero trabajando sin ninguna protección. Así mismo. ¿Verdad? En zapatilla. No, y después tienen accidente y no saben a quién recurrir. No tiene casco, no Porque tiene un resulta que no arnés. tiene no está No hay asegurado. protocolo de seguridad. Y el cumplimiento del protocolo de seguridad. Entonces, esa es una situación. Pero, Incluso, ministro, hay menores ahí voy trabajando. a meter el dedo en la llaga también. Periodistas que trabajan ¿Sí? con exposición al peligro. Sí. Y que no tienen una cobertura correspondiente, un seguro de vida correspondiente, un seguro que le pueda precautelar de un accidente de trabajo. De repente un periodista que va a una manifestación, a cubrir una manifestación, de repente sufre un accidente. Hubo casos. ¿Verdad? Hubo casos, Sí. ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que empezar a trabajar. Pero, y no claro, es solamente un trabajo del pero ministerio, es un trabajo también de las empresas. Decías recién que la multa es hasta por ahí muy, muy alta, pero el tema es que justamente sea más caro violar las normas, no respetar las normas, que pagar la multa. cumplirlas. Claro. Claro, o sea, cuanto más alta. Y yo creo que más será el cumplimiento. Ese es un punto fundamental, Pedro. Sí. Nosotros tenemos que crear Dame un más pasito sistema y me en el cual Sí. el costo de la formalidad sea inferior al costo de la informalidad.
¿verdad? Que no es que sea más barato estar en negro y no pagar impuestos y no tener, ¿verdad? Sino que sea Para que fácil. no sea tan tentador coimear en realidad. Y que no sea tan tentador coimear. A mí no me interesa coimear porque yo quiero trabajar en limpio, todo en blanco y voy a ganar mejor. Pero ahí también hay un costo oculto, el costo oculto de la burocracia. ¿Verdad? Yo me voy, ¿verdad?, a pedir un determinado certificado y resulta ser que tengo que perder 3 días, Sí. ¿verdad?, cuando puedo hacerlo a lo mejor a través del internet. O sea, tomemos un tema muy simple, la renovación de los registros de conducir. Porque yo tengo que irme personalmente para pagar. No puedo pagar a través de la web. Y si es un pago, ¿eh? Y tengo un Sí, después te comprobante. perforen. Pero y, no, y después Pero paso de que me hecho, perforen. hoy no puedo, si vamos al punto más, ya que tocaron, ¿verdad? Hoy no puedo pagar los 5 años que vale tu registro. No puedo pagar, claro, Vos tenés que pagar por año. por año. O sea, si Claro. Felipe se va, que es el más potentado del Claro, equipo, que- digamos, y se va a la municipalidad de Lambarón donde tiene su registro, le dice, quiero pagar los 5 tiene años, 5 no se registros. puede. Claro, o sea, tenemos que facilitarle al ciudadano, ¿verdad?, trámites que hacen a su devenir económico, social. Tenemos que facilitarle a las empresas, ¿verdad? Y con eso va a tener una repercusión positiva en los trabajadores, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa y a la vuelta le quiero preguntar a Aldo también cómo se equilibra la cosa. Porque estamos apuntando a las empresas que se formalizan, que son, digamos, las que tienen la mano de obra, pero mientras todo lo que se pierde en el camino para el funcionario. ¿Verdad? Si un mes tarda en reconocerse un sindicato con todos los documentos, ¿verdad? Sí. Estamos hablando que esa persona estaba trabajando en una empresa sumamente formal, ¿verdad? Porque también tiene que haber de su parte. Pero en un mes el funcionario ya está, ¿verdad?, en la calle. Así mismo. Si no le gustó a la empresa, el funcionario está en la calle en 2 días, ¿no? En un mes. Claro, sí. ¿Verdad? Tal vez Entonces, ya no tiene cobertura. ¿cómo hacer una cobertura integral desde el momento que presentamos hasta que se verifique si todo está bien, que también pueda tener una cobertura ese funcionario, ¿verdad? Hasta los seguros de auto hay. Sí, así Vos mismo. llamás por teléfono y decís si quiero el seguro y te cubre en el momento, ¿verdad? Porque no hacerlo con la El persona. sector privado es rapidísimo, claro. Vamos a la pausa y Mariana, vos A la vuelta. a la vuelta, por favor. Pausa y ya volvemos. Bueno, estamos volviendo. ¿Le preguntamos a Mariana o primero le ¿Cómo? ¿El primero qué? hago la consulta a Aldo? Como quieras. Pero, como ¿cuál es la quieras. protección previa, digamos, para estos núcleos sindicales que dicen, nos vamos a armar, nos vamos al ministerio, tenemos absolutamente todo en un mes, ¿verdad? En el mejor de los casos. Bueno, en el en mejor de los primer- casos en un mes, ¿verdad? Pero, ¿y antes? No. ¿Qué para ellos? Yo no sé, a lo mejor ambulante, existen de 1000 sindicatos que puedan salir en un mes, ¿verdad? Pero nosotros tenemos casos que ya estamos llegando otra vez al término del mandato del sindicato y todavía no tenemos la resolución de ese sindicato. Pero con todas las de la ley. Claro, con todas las de la ley, porque se crean, y eso lo voy a decir frente al ministro, a lo mejor hay muchas cosas que a él se le puede pasar también, se crean cosas dentro de las documentaciones que de repente te piden que no tienen nada que ver con lo que se tiene que pedir. O sea, no sé, el director de asesoría jurídica creyó de que faltaba tal cosa, pero eso no dice en la ley. A ver, y en primer lugar, el Código Laboral es muy claro. Yo presento mi documento solicitando el reconocimiento de mi sindicato y automáticamente el ministerio me tiene que dar un documento que se llama resolución provisoria. Y eso no se hace más actualmente. No se da esa resolución provisoria. Y eso queda a 30 días a la vista para que si haya objeción por parte de la patronal, por parte de los propios compañeros de trabajo, que como dijo el ministro, de repente es un sindicato, Claro. qué sé yo, Casi amañado, fantasma, ¿verdad? fantasma, lo que sea, para que pueda haber gente que pueda presentar sus objeciones. Y si la ley dice que si no hay objeción dentro de los 30 días, automáticamente queda Constituido. legalizada ese documento. Eso hoy no se hace. También tropezamos con un problema bastante... por dar un ejemplo, sindicato de estibadores del puerto, ni computadora no tienen. ¿Cómo yo voy a entrar en la web para registrar mi documento si yo luego no sé usar
computadora y no tengo luego la computadora y mi sindicato lo estoy creando para protegerme de que me despidan. O sea, yo creo que hay que otra vez hacer un análisis de esa situación, de qué podemos hacer con esos sindicatos. Y es ahí donde los patrones se aprovechan para despedir a sus trabajadores. Claro. ¿Qué es lo Eso decía qué Toto. es lo que el juez pide cuando tenemos una demanda laboral? Nosotros presentamos una demanda laboral contra un despido de un dirigente sindical. ¿Qué hace el juez o la jueza? Le dice al ministro, señor ministro, comunique si el señor fulano de tal Corresponde o no a... tiene estabilidad sindical, pero evidentemente que no va a tener si nunca se le dio la estabilidad sindical, si todavía no tiene ni la resolución provisoria y menos va a tener la estabilidad sindical. Entonces, mientras haya patrones que juegan con el pocaré, vamos a seguir teniendo, como dijo Pedro, hizo una pregunta muy importante, ¿será que no podemos utilizar el mismo sistema que utilizamos con el sector transporte para formalizar los sectores? Pero es que hay empresarios que no quieren formalizar sus empresas. Bueno, el porque sector están ganando... transporte tampoco, pero se van Claro, quedando afuera. Pues. claro. Entonces, acá es una cuestión de hacer un trabajo con todos, trabajadores, empresarios y gobierno, sea quien fuera el gobierno, ¿verdad? Pero sí, yo le digo frente al ministro de que seguimos teniendo ese tipo de problemas y mientras que nosotros no le hagamos la resolución provisoria del trabajador, va a seguir teniendo ese problema. Porque hay empresas, por el solo hecho de que sus trabajadores hayan comentado de que hay intención de crear un sindicato, son despedidos. Y normalmente los sindicatos los creamos un sábado a la noche o un sábado a la tarde. Para evitar los rumores, digamos. Claro, o un viernes a la tardecita, ¿verdad? A la noche hacemos comemos una empanadita, lo que sea, creamos el sindicato. Ahí tenemos sábado, domingo, lunes presentamos, ¿verdad? Pero no recibimos esa resolución provisoria y por lo tanto siempre corremos el No te riesgo quedás de ser desguarnecido. despedidos. Claro. Entonces, es un problema. Quedar con para libre ahí. ellos. Es un problema. Mariana. Bueno, me gustaría volver al ministro, saliendo un poco quizás del tema sindical mismo, de la conformación o de lo que eso conlleva. Mencionábamos hace un instante algunos de los que recordamos de los que son los sectores más vulnerables en materia laboral, como el sector limpieza, decía Toto. Quiero puntualizar un poco el tema de guardias de seguridad también. ¿Cuál es la situación hoy y por qué es tan difícil desde el Estado decir, o sea, cómo es que el Estado puede decir que es difícil regularizar, digamos? ¿No tienen acaso la potestad? ¿Qué es lo que se puede hacer? Tenemos que esperar que las empresas o los empleadores sean como, tipo, vean la luz, ¿verdad? Y Falta una ley. Claro, o sea, ¿cómo podemos hacer? Porque esto por lo menos yo estoy segura que el año que viene, siempre digo, vamos a volver a hablar de lo mismo, parece que no... quizás se hayan dado pasos adelante, pero por lo menos no son notorios. Y si hay un grupo que se comunica con los medios de comunicación, pero de forma anónima, porque nos ha pasado que cuando queremos traerlos, por ejemplo, a representantes del sector de guardia de seguridad, de hecho no quieren venir porque tienen miedo de perder sus puestos de trabajo. Entonces, puntualmente en ese sector de seguridad y de personas que trabajan como guardia de seguridad, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué se está haciendo? ¿Por qué continúa siendo tan, prácticamente es una explotación, ¿verdad?, a los ojos de todos? Bueno, yo puedo señalar dos aspectos de dificultades. Por un lado, que hay varias instituciones que normalizan el sector, ¿verdad? Está la Policía Nacional, está el Ejército a través de la dirección de Dimabel, ¿verdad? Estamos nosotros, ¿verdad? Entonces hay como distintas instituciones y no es tan sencillo lograr esa coordinación interinstitucional con relación al tema en sí. El segundo punto, el segundo aspecto, que yo creo que es el fundamental, es de que la informalidad en este caso es lucrativa, ¿verdad? Claro. Entonces lucran más con la informalidad, vendiendo servicios, ¿verdad? Y hay un actor muy importante que es el consumidor. El consumidor no le pregunta a la empresa las condiciones en las que están sus empleados. Si están certificados o en las condiciones o no que están... Tampoco lo hace el Estado, ministro, porque a veces termina el Estado mismo contratándole a esas empresas. En algunos casos sí,
se ha hecho, Una nosotros cosa que hemos no se puede entender, intervenido, esa. IPS. nosotros Pero hemos justamente por intervenido. eso pregunto, perdón la interrupción, ministro, le voy a dejar continuar, pero por eso yo decía, o sea, por eso puntualizo, ¿qué es lo que se puede hacer, digamos? Porque si sabemos que las empresas contratan ese tipo de empresas otra vez, si sabemos que el Estado mismo lo hace, o sea, está a los ojos de todos. Nosotros, yo te cuento lo que nosotros ya hicimos, ¿verdad? Nosotros trabajamos con contrataciones públicas, toda empresa que viola derechos laborales en el sector de seguridad y limpieza no es más sujeto de contrataciones públicas. O sea, y así han salido, ¿verdad? Ahora, tienen su poder, tienen su influencia, siempre están a través de una... Lo presentan lindas carpetas. Que vienen, empiezan otra vez a mover ciertas situaciones, ¿verdad? Pero No pueden ser proveedores del Estado. hay un avance. Hoy en día no es solamente la contratación, sino también dentro del mismo proceso, detectado una denuncia de un trabajador o una trabajadora que tiene esa situación, inmediatamente se le cancela el contrato. Incluso el sector de la Guardia de Seguridad es uno de los sectores vulnerables, pero yo quiero referirme a otro sector más importante porque por su amplitud. El sector vulnerable, que significa la mujer trabajadora, la mujer joven trabajadora, o sea, lo que conforma y tiene una expresión en el desempleo juvenil femenino. O sea, una chica de 18 años que vive en la Fuera de Asunción, que quiere trabajar, ¿verdad? O sea, tiene la tasa de desempleo más alta en nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué esa chica no puede llegar a trabajar? Hay muchos elementos que juegan, tienen que ver con nuestra cultura. De repente en la familia, el que sale a trabajar es el hijo y a la chica le dejan en la casa, ¿verdad? Tiene que ver con el sector transporte, ¿verdad? Para llegar al ómnibus tiene que caminar 10 cuadras en un asentamiento, es peligroso, tiene miedo que le roben, hay inseguridad, ¿verdad? Entonces nuestro sistema de transporte no es eficiente, no llega a todos lados y esa impide la llegada de esa chica a estudiar primero y después a trabajar posteriormente. Yo no digo que no sea imposible, hay distinguidas, respetables, y aprovechando en el Día del Trabajador, quiero decir, esas mujeres trabajadoras que a veces tienen que hacer todo ese periplo para poder llegar a su sitio de trabajo, tienen que tomar un ómnibus que le lleva 2 horas, ¿verdad? Tienen que caminar 6, 8 cuadras para llegar a ese colectivo, ¿verdad? Y eso es totalmente destacable y realmente esas son situaciones. Es una situación de alta vulnerabilidad. Bueno, pero ya tenemos la descripción, la pregunta pues siempre es qué estamos haciendo, ¿verdad? Porque el problema ya conocemos todo. Claro, y celebro eso, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Empezamos con capacitación laboral, ¿verdad? Llevando hoy en día el mecanismo más idóneo para poder conseguir trabajo es que te capaciten. Por ejemplo, vamos a tomar un caso muy importante. Nosotros estamos ahora haciendo cursos para asistentes de la niñez, entre paréntesis, niñeras, ¿verdad? Porque resulta ser que hay una gran demanda de niñas. Entonces, una chica tiene su hijo y no sabe con quién dejarle, porque no es tampoco tan sencillo dejarle con cualquiera nomás, ¿verdad? Tiene que ser una persona que está capacitada, que tiene que saber si tiene fiebre la criatura, tiene que saber bañarle, tiene que saber hacerle eructar, o sea, todo el protocolo del cuidado de un bebé. Nosotros estamos teniendo un éxito fantástico con nuestros cursos de asistente a la niñez y estamos generando oportunidades de empleo para personas que podrían tener. Y para mí el premio es doble, porque resulta ser que la madre que puede dejar a su niño, a su bebé, con una persona también idónea, puede ir a trabajar. Entonces estamos creando doble empleo, ¿verdad? Entonces ese tipo de acción nosotros estamos haciendo, Mariana, estamos teniendo políticas activas de empleo basadas en la capacitación, basadas en el perfeccionamiento de la intermediación laboral. Y el seguimiento de ese caso, porque las podemos capacitar o los podemos capacitar, porque finalmente va a terminar siendo un trabajo de hombres y mujeres, y sobre todo de muchos jóvenes que usan como trabajo de medio tiempo, medio día, o de fines de semana cuidar a chicos. Eso se ve mucho en los Estados Unidos, por ejemplo. Pero, y el seguimiento de saber si esa chica o ese muchacho que capacitamos fue a trabajar en una casa y le están pagando lo justo.
Porque después está, mira, yo sé cuidar, yo sé hacer todo el protocolo de cuidado, pero te dicen, no, yo no te voy a pagar más de tanto. Bueno, ahí No te pago IPS. Al final ahí- generamos un esclavito, una esclava, digamos, Ahí hay con tres- muchas capacidades, ¿verdad? Ahí hay tres cuestiones. Tres cuestiones. Uno es todo lo que conlleva educación, concientización, sensibilización, ¿verdad? El saber lo que me corresponde, ¿verdad? Y te doy un ejemplo con respecto a eso. Hablamos de seguridad social, que es uno de los aspectos críticos, fundamentales, que es una de las cuestiones que el nuevo gobierno va a tener que encarar, el tema de la seguridad, la reforma integral del sistema de seguridad Y social. no estamos hablando de IPS como el único. No estamos hablando seguridad solamente, en su estamos concepto hablando general. de las cajas de pensiones, cómo Sí. puede funcionar, el potenciamiento de futuras cajas de pensiones, el aporte que en la generación del ahorro, ¿verdad? Vos le preguntás a la gente, ¿qué es seguridad social? No sabe, no sabe qué es lo que le corresponde o no, ¿verdad? Y ahí juega un rol fundamental los medios de comunicación, los formadores de opinión, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo una parte de eso. Pero fíjate, yo me voy a una, justamente en esta tarea de la educación, de la cultura de la seguridad social. Fuimos a una universidad, una magna, y había un alumno del cuarto curso de la Facultad de Economía, y yo le pregunté, ¿vos sabes lo que es seguridad social? Me dijo, no tengo la menor idea. Cuarto curso de la Facultad de Economía. No sabía lo que era seguridad social. Sí. No estamos hablando, ¿cuánto te corresponde a vos como empleada doméstica, como niñera, tener, ¿verdad? Entonces, el factor educación. Segundo, las facilidades para acceder a ese debido seguro, de saber lo que te corresponde, la facilidad, no la dificultad, sino la facilidad, que puedas llegar a hacer un trámite, mira, y me voy y me anoto en IPS. Y lo tercero es la punición, el castigo, la multa, ¿verdad? Nosotros tenemos hoy en día en el Ministerio 7 millones de dólares, equivalente a 2 presupuestos del Ministerio de Trabajo, en multas que tenemos para cobrar de aplicación de violaciones del Código Laboral. Y nuestra recaudación entre los 5 años anteriores y estos 5 años, nuestra recaudación ha aumentado 1.700%. 1.700%. Pero no se queda eso tampoco para el presupuesto del ministerio, sino va... Sí se queda. Ah, se queda. Sí se queda. Eso es fuente 30. Eso vuelve para utilizar nosotros. no, ¿verdad? acá como- Ahora, te voy a decir, Quería decir algo, nosotros sí. no Quería somos decir algo, organismo Aldo. recaudador. A nosotros no nos interesa recaudar. A nosotros nos interesa que el trabajador tenga lo justo. Aldo, querías mencionar antes. No, yo quería volver un poco al tema de los guardias de seguridad. También quiero aprovechar y decir de que aseverar lo que dijo el ministro, yo creo que este es uno de los ministerios que más capacitó a gente este año. Y a mí me consta eso porque hemos participado de varios programas y realmente se capacitaron gente. Pero en el tema de la Guardia de Seguridad tenemos un problema bastante grave. El 100% de las empresas de seguridad son de militares retirados Claro. Claro, la influencia en... y utilizan su influencia para Claro. cualquier cosa. Y también las empresas de limpieza están en ese contexto, vamos a decirlo, porque son de gente que está, o son, en algunos casos son senadores, diputados, son los dueños, y ahí es donde tropezamos con el problema, ¿verdad? Imagínense en IPS, tuvimos problemas con los guardias de seguridad, donde trabajaban para el IPS, pero ellos no tenían seguridad social. Sí. La empresa no pagaba por ellos IPS. Cuidaban algo que ellos jamás hubieran utilizado. Claro, imagínense. Terrible. Las Bueno, limpiadoras también del pasaba con la IPS, limpiadora. Con la Las empresa de limpiadoras del limpieza. IPS no tenían IPS. Bueno, ¿dónde es lo que yo quiero llegar? ¿Por qué siguen contratando a esas empresas? Si ellos firman un contrato donde ellos tienen, ¿qué es lo que tienen que cumplir? Claro, el Entonces, la empresa que no cumple no debe volver a ser contratada. Sin embargo, ¿qué hacen esas empresas? Cambian de nombre nomás, Claro. pero los dueños siguen siendo el Y mismo. le cambian la camisa al guardia y después son... E igual Palera. le cambian ¿Ah, el sí? color de la camisa, El le dan uniforme a otro los- uniforme, todo.
ellos no tienen chaleco antibala, ellos no tienen nada. No tienen nada capacitación. No tienen, No tienen o sea, entrenamiento. estamos ante una situación bastante grave, el tema de los guardias. Y también el tema de que cuando hay tantas instituciones es de todo, pero es de nadie, ¿verdad? Y entonces estamos ahí en la nebulosa. Ministro, gracias por acompañarnos, es muy amable por haber acompañado en este feriado. Muchas gracias a ustedes y reiterar mis votos de poder celebrar, ¿verdad?, el Día del Trabajador y fundamentalmente diciendo de que falta mucho por hacer todavía, ¿no? Nosotros no nos sentimos satisfechos con el trabajo que hemos realizado, hemos hecho mucho, pero creo que tenemos todavía una agenda pendiente como país, digamos, no tanto como gobierno, como país, ¿verdad? Y creo que estamos avanzando, vamos por una buena senda. Este diálogo, este entendimiento, esta armonía en el disenso incluso, este respeto, es muy positivo y ayuda a precautelar los derechos laborales, que son fundamentales. Gracias, ministro. Gracias, Aldo, muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes. Y yo creo que lo que dice el ministro es muy importante. Si algo yo aprendí como dirigente sindical es de que se debe discutir y no abandonar las mesas de diálogo. Cuando abandonamos las mesas Ahí termina ahí la historia. perdemos. Entonces es muy importante eso. Y también vuelvo a felicitarle por el Día del Trabajador y yo no me enojé porque me invitaron. Al contrario, Y también- es un tema que nos apasiona a todos y yo creo Y que... mencionar esto para quienes dieron permiso, ¿verdad? No estoy diciendo a nadie en particular, 19:53, estamos en vivo, no es que grabaron Para el programa y en este momento están en para algún asado. remarcar que estamos en vivo, Para remarcar que estamos en Cerro vivo. está perdiendo 4-0. Bueno, vamos 5-0. 5-0. Hijo. Bueno, Wow. vamos a la ¿Está jugando pausa antes de que llegue tenis la o media qué? docena. Pausa y Dale, dale. volvemos. Que alguien encuentre. Bueno, para despedirnos simplemente muchas gracias muchachos. Cerro Porteño está perdiendo 5-0, entonces, bueno, una verdadera pena o 4-0 continua. Bueno, No, una, 5-0. como fuera una verdadera pena. Vamos a encontrarnos mañana, chau. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Sure, these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations